Me diste vida, mi tristeza en ti es alegría. Tú sanaste todas mis heridas. Dios les bendiga a todos los televidentes, a todos los amigos y a todos aquellos que están conectados en su programa Palabra de Vida, Sembrando la Buena Semilla, el programa de la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial, que lleva el mensaje de la Palabra de Dios hasta su hogar, hasta su casa, con el único objetivo de que usted vaya aprendiendo más de nuestro Señor Jesucristo y vaya entendiendo de la necesidad que hay de buscarle a Él y de irnos preparando para su venida y para el momento en que Dios venga por nosotros. Saludamos a todos los hermanos en los diferentes lugares, en Antonia Santos, donde nuestro pastor Alberto Morales, en todas las partes de la ciudad de La Juana Atalaya, a nuestros hermanos en Belisario, nuestros hermanos en Atalaya primera etapa, en el Zulia, donde nuestro pastor Freddy y los hermanos de aquel lugar, Dios les bendiga, a todos los amigos en el Zulia, en San Cayetano, en Cornejo, y en los patios, y en toda el área metropolitana de la ciudad de Cúcuta. Dios me les bendiga a todos ustedes. En esta mañana saludo a los pastores invitados que tenemos en esta mañana. Dios les bendiga en esta mañana, pastores. Dios bendiga a todos los televidentes de Cúcuta TV en esta preciosa mañana que Dios nos regala. Damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos está concediendo y queremos poder ser de bendición a través de este programa como lo ha venido siendo todos estos días. Y creemos que hoy Dios va a dar una palabra muy especial para cada uno de nosotros, también para usted, amigo, que está sintonizado. Queremos que usted pueda disfrutar de la palabra del Señor. Mi nombre es Yair Bayona y soy pastor de una de las iglesias del Movimiento Misionero Mundial y estamos aquí para compartir estas grandes bendiciones. Saludamos a nuestro hermano Ángelo, al pastor Yair y a todos los hermanos que nos alcanzan a ver en esta hora, que podamos ser de bendición para su vida y poder transmitir una palabra edificante y que usted pueda adquirir conocimiento a través de la palabra. Entonces agradecemos a Dios por esta oportunidad y podamos transmitir bendición a través de su palabra. Amén. Entonces ya saludando a nuestros pastores, saludo también a nuestro hermano Hernando, a nuestra hermana Graciela, a nuestra hermana Carolina y a nuestra hermana Dominga, que están conectados con nosotros en este momento, a todos los amigos que se conectan con nosotros, como el señor Raúl Granados, que siempre está conectado con este programa Palabra de Vida, que Dios me lo bendiga, y a todos ustedes, queridos amigos, que han sacado este tiempo para conectarse con la palabra del Señor y con este programa Palabra de Vida. Los invito a buscarnos en Facebook como tal, Palabra de Vida, Sembrando la Buena Semilla. Si desean repetir o ver alguno de los programas que hemos estado realizando, nos pueden buscar en YouTube como Palabra de Vida Zona 70 y ahí encontrarán los diferentes videos que se han ido subiendo para que sean de bendición para usted, para su familia y para cada uno de los que tengan la posibilidad de, por este medio, también ver la palabra del Señor e ir aprendiendo más de ella. Vamos a dar inicio ahora sí al programa y el tema del día de hoy con que Dios va a hablar y nos va a tratar en esta mañana. Así es, mi hermano, queremos dar inicio a este tema. Hoy traemos un tema muy importante para analizar a través de la palabra del Señor. Y el tema para hoy lo hemos titulado Consecuencias de la ira. Consecuencias de la ira. Que es un tema muy familiar, porque una de las cosas que cualquiera de nosotros podemos padecer es de la ira, el enojo. Algún momento en la vida, nosotros, o en cualquier ocasión, en cualquier momento, podemos pasar o atravesar este momento de enojos, de ira, de enfado, de furor. Así que es un tema muy familiar, muy conocido, y donde queremos aprender a través de la palabra algunos puntos muy importantes, pero sobre todo resaltar que la ira, aunque a veces lo vemos como muy normal, a veces vemos normal una persona bajo el dominio de la ira, del enojo, pero ciertamente la ira, cuando nos dejamos dominar por ella,
acarrea consecuencias, y tales consecuencias que vamos hoy a analizar, que aún quizás ha conllevado a muchos a la misma muerte. Entonces, queremos desarrollar este tema para que todos nosotros podamos estar advertidos por la palabra y podamos tomar un consejo de ello. El diccionario nos dice que la ira es un momento de enfado, es un momento violento en que se puede perder el dominio o el control de sí mismo. Esa es la definición que nos da a nosotros el diccionario respecto a la ira, que es un momento de enfado, un momento violento en que se puede perder el dominio sobre sí mismo. Pero la ira también tiene algunas consecuencias en la parte física, en la parte psicológica de la persona. Y queremos empezar por esa parte. La Biblia nos menciona muchas consecuencias. Vamos a mirar las consecuencias cuando una persona está bajo el efecto de la ira, y algunos versículos que nos va a ampliar este tema. Pero yo quiero que analicemos primeramente esa parte física. Cuando una persona está bajo ese efecto de la ira, bajo el dominio de la ira, o de lo que nosotros popularmente podemos llamar bajo el efecto de la rabia, entonces el cuerpo también entra en un malestar, y quiero que podamos aprender a través de ello un poquito, y para esto vamos a dejar que nuestro pastor Alex Ballesteros nos tiene para compartir algo al respecto. Amén, así es. Médicamente se ha comprobado que cuando una persona se aira, y es fácil de airarse, tiene su cuerpo, produce también en su cuerpo algunas enfermedades. Dice que se altera el sistema cardíaco, que también el flujo sanguíneo, también, y de ahí, aleluya, también fuertes migrañas. O sea, el cuerpo también recibe el impacto, y algunas enfermedades produce cuando una persona se aira, y por eso hay que tener cuidado, hay que controlarla, porque hasta nuestra propia salud puede estar siendo afectada cuando hay una persona, un creyente, que se deja llevar por la ira. Entonces, médicamente se ha comprobado que trae también enfermedades en el cuerpo, daños renales, gástricos, y afecta también la salud de una persona que siempre es iracundo, que cualquier cosa lo hace airar. Entonces, así como la Biblia nos habla y nos muestra que trae repercusiones también en nuestra salud, el airarse también le facilita enfermedades a nuestro cuerpo. Sí es, hermano, y yo quisiera aportar de un testimonio que escuché, y yo mismo pude visitar a esa persona. Hace unos años pude visitar un señor, un hombre que tenía como 15 a 20 años de estar asistiendo a una iglesia, pero en un domingo muy temprano en la mañana, él fue al templo como es de costumbre, y estando en el culto se gozó y todo, pero al terminar el culto me contaban a mí el testimonio de que este hombre tuvo un disgusto con otra persona, y fue tanto el disgusto que se llenó de mucha ira, se llenó de mucho enojo, tal punto que dominó todo su ser y perdió el control, y este hombre empezó a gritar fuera de sí, empezó a saltar, a correr por todo el salón, y a lo último tuvo un desmayo, quedó inconsciente, y cuando este hombre despertó se encontró que estaba en un hospital, pero de allí del hospital salió en silla de ruedas. Cuando yo fui y lo visité, tenía aproximadamente unos 10 años de estar postrado en una silla de ruedas. Y todo a qué se debía esta enfermedad, por qué estaba postrado en una silla, por que pudiéramos llamarlo así, un ataque de ira, de rabia, que le hizo perder el control y lo conllevó hasta esta enfermedad. Entonces, realmente la ira, aunque a veces suena algo como normal, pero no es algo normal, es algo muy peligroso, y por eso la Biblia nos da muchas recomendaciones al respecto. No sé, nuestro hermano Ángelo
también quiere compartir en este momento, dejémoslo para que nos comparta algo respecto de las enfermedades que pueden causar la ira. Amén. La ira, lo primero, una de las cosas que pueden presentarse en una persona que se aira con facilidad es el estrés. Va a ser una persona con mucha facilidad, se va a estresar en el ambiente que esté laborando o en el ambiente con su familia, en una fiesta, es un decir, en un evento familiar, en una reunión, en un cumpleaños. Pueden en cualquier momento, por cualquier cosa que se le pueda decir, se va a irar, porque la ira genera un estrés, y el estrés pues hace que las cosas que están alrededor de esta persona le incomoden, las cosas que están en su alrededor empiezan a incomodarle, y eso se puede prestar también para que no solo lo afecte a él, sino a otras personas, porque la ira puede llegar a sobrepasar un punto en el que la persona puede agredir, insultar, tanto verbalmente como físicamente a otra persona, y ya pasaría no solo a ser un problema para ella, sino a ser un problema para las demás personas. Entonces, la ira en ese caso no solamente afectaría a la persona, sino a las demás, y en su vida pues va a generar otras enfermedades, como decían nuestros pastorales, que ya pueden ser gástricas. Una de las enfermedades que se dan son enfermedades gástricas, acidez en el cuerpo, porque el cuerpo empieza a no trabajar de la manera correcta, empieza a generar sustancias y a segregar algunas sustancias que no son favorables para el cuerpo, y también puede generar algún tipo de presión alta y diferentes enfermedades que pueden afectarlo a él, y cuando se excede pues afectar a otras personas con agresiones verbales o físicas. Así es, y también es que podemos verlo, es algo muy, cuando una persona está bajo ese efecto de la ira, ese ataque, como le llaman muchos, el ataque de la ira, la parte física de la persona es transformada. La persona inmediatamente, su rostro cambia, y por eso en muchas ocasiones nosotros vemos cuando una persona está bajo el efecto de la ira, su rostro se enmudece, se cambia por otra persona. Inmediatamente pierde su color original y queda en una palidez, en un rostro completamente violento. O sea, aún esa parte física es transformada cuando la persona está bajo el efecto de la ira. Sí, trae la ira repercusiones físicas, como decían nuestros hermanos, enfermedades, y por eso hay que sabernos controlar, ¿sí? No dejar que la ira pase por encima, y como dice en Proverbios, que el que fácilmente se aira cometerá locuras. Entonces, médicamente, hasta por salud, debemos controlarnos. El ambiente también puede ser para otras personas en el momento, y entonces por eso la palabra nos manda aquí a que nos cuidemos en ese sentido de la ira, y podamos hasta cuidar nuestra salud de una manera especial y controlarnos, que es lo que más que habla las consecuencias de la ira. Hay un versículo que queremos compartir, y el hermano Ángel lo va a buscar en Efesios 4:26. Efesios 4:26 es un versículo, vamos a esperar que el hermano lo lea y vamos a hablar un poquito de ello, porque la Biblia nos habla al respecto. Estamos mirando hasta el momento que la ira puede causar molestias físicas en una persona, y aún su rostro puede ser enmudecido en una persona violenta y agresiva por causa de la ira en esa persona. Nuestro hermano tiene el versículo. Entonces nos dice en Efesios capítulo 4, versículo 26, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ahí la Biblia nos está diciendo que el airarnos es algo normal, porque realmente no hay ninguna persona que en ningún momento haya sentido un momento de ira, de enojo, de furor, en algún momento de su vida, porque uno puede airarse o enojarse por un insulto que le hayan hecho, por un comportamiento de mal gusto de otra persona, cualquier causa
o cualquier razón puede producir en nosotros ira, enojo. O sea, la Biblia, ojo con esto, que la Biblia nos dice que podemos, que es natural que podamos sentir enfado o enojo en un momento determinado. Pero la palabra del Señor nos aclara que debemos tener cuidado es con las consecuencias, con lo que puede suceder de ahí en adelante, cuando yo tuve esa ira. La palabra no nos está diciendo que nosotros no nos airemos, no nos está diciendo que no nos airemos, y no tengamos cuidado con las consecuencias, con los efectos que puede producir un momento de ira, hermano Alex. Sí, como seres humanos nos airamos todos, pero la Biblia nos habla de que tengamos un límite, sí, porque muchas personas el momento de airarse ofenden a alguien, agravian con una palabra, muchas veces hasta físicamente atacan a alguien porque no se controlan. El Señor, airados pero no pequéis, como decía, todos nos hemos airado por alguna forma, por algo, alguna circunstancia que nos haya pasado, pero el Señor dice, tenga cuidado, no deje que esa ira lo haga pecar, no deje que esa ira vaya a ofender a alguien, no deje que esa ira vaya usted a cometer algo que más adelante le vaya a costar y después quiera de pronto decir, ofendí, pequé. Entonces el Señor nos advierte ahí, airaos, pero tenga cuidado, no deje que se enseñoree esa ira, tenga el dominio propio, contrólese. Y es que el versículo, hermano, el versículo continúa, porque dice que el sol no se ponga sobre vuestro enojo. Quiere decir que la Biblia dice que la ira debe ser momentánea. O sea, no nos está mandando la Biblia a irarnos, sino como Dios sabe que es algo natural en nosotros los seres humanos, entonces lo que nos manda es controlar, como decía nuestro hermano, y que sea algo momentáneo. Exacto, la Biblia nos enseña precisamente eso, que debe ser algo por un instante. Por eso dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ahí nos está dando a entender que no puede pasar el día y yo acostarme airado con una persona, con un hermano, con un amigo, con la persona con la que yo haya tenido el inconveniente. Yo no puedo acostarme a dormir aparentemente en paz cuando yo tengo un problema con la otra persona. Ese problema, cuando yo ya me vaya a recostar, cuando yo ya vaya a terminar mi día, y si es posible antes que termine, ya yo debo haber hablado con esa persona y haber solucionado el problema si hay un problema mayor. Si ya fue algo que la persona dijo y me afectó a mí, pero la persona no tenía como objetivo agredirme a mí con sus palabras, y ya yo, el que se airó solamente fui yo, pues yo ya tengo que haber perdonado a esa persona. Cuando yo vuelva a ver a esa persona, no puede haber en mí ese enojo hacia ella, como ese aborrecimiento hacia ella, porque por eso nos dice, no se ponga el sol sobre nuestro enojo, y eso nos lleva al perdón, eso nos lleva al perdón, que es pues la otra parte y el otro tema. Pero la Biblia nos enseña exactamente a no airarnos, sino a que no mantengamos esa ira constantemente con nosotros, sino que perdonemos. Y la ira es normal hasta cuando uno la puede controlar. Cuando la ira ya pasa a transformarnos a nosotros y llevarnos a pecar, ya no es normal ese tipo de ira en nuestra vida, porque, pues, como decía el pastor, el Señor entiende que como humanos podemos airarnos y ya es un sentimiento natural de este cuerpo y no lo podemos evitar, pero se debe controlar. Así es. Por eso queremos compartir también algunos versículos más que nos hablan de este tema. Nuestro hermano Alex tiene unos versículos en Proverbios para que exploremos lo que la palabra de Dios nos enseña al respecto y podamos evitar ese dominio de la ira sobre nosotros. Estamos mirando primero las consecuencias que produce la ira en una persona. Entonces, hay una cita bíblica en Proverbios 27:4. Proverbios 27:4 dice, cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? ¿Sí es? Entonces ahí encontramos que la ira, primero que todo, es ¿qué?
Cruel. Cruel. La ira es cruel, o sea, la ira, en un momento de ira no se siente compasión, en un momento de rabia no se siente misericordia. Por eso es que vemos personas que bajo el efecto de la ira son capaces de golpear a una persona, porque es cruel la ira. Una persona bajo el dominio de la ira es capaz de asesinar, como hemos visto muchos casos a través de la televisión y aún personas cercanas que han sido capaces de disparar a una persona, a su misma mujer, a su mismo esposo. Aún madres que se han llenado de ira han sido capaces de ensañarse contra sus propios hijos, quemándole las manos, maltratando sus cuerpos. Y después que salen de ese trance de ira, de ese momento de rabia, y voltean a mirar a la víctima y se lamentan lo que hicieron y se preguntan, ¿por qué yo hice esto? Por el dominio de la ira sobre esa persona. Y en el momento de rabia, de ira, de furor, no hay misericordia. Dice la Biblia que es cruel, es cruel. Entonces nosotros debemos tener cuidado. Por eso bajo el efecto de la ira nosotros tenemos que evitar, como estamos mirando hace un momento, no ir a pecar. Por eso hay muchos que aún han destruido el hogar, aún han llevado a terminar una relación. ¿Por qué? Porque no se supieron controlar y dijeron, esto se terminó acá, no vamos más. Quizás 20 años de matrimonio, pero un momento de rabia, un momento de ira, acabaron todo. Y luego que ya salieron de la ira, ¿qué quedaron? Ahora sí quieren buscar la reconciliación, salir de esa situación, pero fue demasiado tarde, porque la ira es cruel, hermano Alex. Pero también ahí sigue el versículo. Terminemos este versículo. Dice, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Pero primero dice que la ira es Impetuosa, cruel. 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 Y luego, La ira impetuosa, el furor. y la palabra impetuosa, el diccionario nos habla de que es algo violento, agresivo. Mano Ángelo quiere aportar. Es algo violento. Entonces, por eso es que cuando la persona se aira, como decía nuestro pastor, la persona ya pierde el control sobre sus extremidades, sobre su pensamiento, sobre la forma de actuar. Una persona puede ser calmada y uno la puede conocer como una persona tranquila, pero cuando la ira llega, no importa si la persona tiene un temperamento fuerte o un temperamento tranquilo, la ira domina todo el cuerpo y ya es muy complicado que la persona, cuando ya pasa a esa crueldad que llega hasta donde llega la ira, es muy complicado que esa persona pueda controlar ya su cuerpo, su manera de pensar. Y en este caso hablaríamos ya de una persona que no está pues con nuestro Señor Jesucristo en su corazón, que es el que nos ayuda a controlar este tipo de sentimientos. Entonces esa persona, al no tener al Señor, va a ser una persona que muy fácilmente va a golpear a otra persona, muy fácilmente va a haber una agresión de cualquier tipo, y por eso es que vemos asesinatos, vemos cosas, y cuando uno llega a profundizar más, bueno, en los periódicos sale tal persona mató a su hijo, mató a su esposa, por X o Y razón, pero cuando se profundizan en esos casos un poco más allá, encontramos que esa persona dice, no sé qué me pasó. Estábamos hablando y estábamos en un momento tranquilo, estábamos compartiendo, pero en un momento las cosas se salieron de control. Ya no, yo no me pude controlar, no pude controlar mi manera de pensar o las circunstancias, agredí a la persona y después cuando ya las cosas pasaron fue que caí en cuenta y dije, pero ¿por qué hice eso? Esto resulta porque la ira, cuando ya pasa la crueldad, pues ya no es fácil que la persona domine su manera de pensar y de controlar sus extremidades y toda la parte de su cuerpo. Y es que es verdad, qué madre que esté contenta con su hijo, que esté en su juicio cabal, va a ser capaz de maltratar, ensañarse contra su hijo? ¿O qué hombre que esté contento con su esposa, que se estén riendo, va a agarrar de puñetazos a su esposa? Eso es ilógico, tiene que haber una razón. Y son muchas los testimonios y los casos de personas que están en una cárcel, están en una prisión, porque en un momento de rabia,
no hubo tolerancia, no hubo misericordia, no hubo perdón, sino fue agresividad, un acto violento. Y como decía el hermano, si nos vamos a escudriñar, a mirar qué pasó, hubo un momento de rabia, hubo un momento de furor, y todo terminó de esa manera. Amén. Sí, en la mayoría de los casos sucede esto, porque, como les decía, si uno se queda solo en lo que sale en los periódicos, que mató a tal persona, ahí en el momento simplemente sale eso, pero en la profundidad del tema encontramos que fue un momento de ira, un momento de algo que la persona le hizo, le dijo, y eso tuvo cabida en su mente, le ocasionó esa incomodidad, y como no tiene el favor de nuestro Señor, que es el que nos ayuda a controlar este tipo de pensamientos y nos ayuda pues a manejar las circunstancias, a tener la tranquilidad, pues ya pasa a solucionar las cosas con agresión, más no hablando. El tiempo se nos ha ido rápidamente, pero quiero invitar a todos los amigos y a todos los hermanos también. Si usted necesita materiales para la construcción, puede dirigirse al depósito de materiales Kennedy, ubicado en la manzana F6, lote 22, en Atalaya, primera etapa, a tan solo 3 cuadras de la redoma de los Vientos, yendo hacia la avenida Kennedy. Podrán encontrar cabillas, cemento, tubería estructural, tubería redonda, todo lo que usted necesite para la construcción, todo lo que usted necesite relacionado con la ferretería, lo va a encontrar en el depósito de materiales Kennedy. Si desea comunicarse con aquel lugar, puede llamar al 578-7133. Nuestra hermana Nora estará atendiéndolo en aquel lugar para que usted consiga en aquel lugar todo lo que usted anda necesitando para la construcción. Vamos a ir a unos mensajes de interés y ya regresamos aquí en Cúcuta TV, la televisión que quieres ver. Me salvaste, me diste vida. Mi tristeza en ti es alegría. Tú sanaste todas mis heridas. Oraciones alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando levantas sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Nunca necesito entender lo que Dios está hablando.
solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 Alaba a y alaba a Dios. Esta es Cúcuta TV. Dios les bendiga a todos en este día. Mi nombre es Marta Liliana Ramírez, pastora de la Iglesia de Agua Clara del Movimiento Misionero Mundial, invitando a todos los amigos que están en sintonía, que cada día nos estén acompañando de lunes a viernes de 11 a 12 en su programa Palabra de Vida, Sembrando la Buena Semilla por el canal Cúcuta TV. Amigo, no te olvides, Cristo te ama y quiere salvarte. Dios les bendiga. Me salvaste, me diste vida. Mi tristeza en ti es alegría. Tú sanaste todas mis heridas. Dios les bendiga. Nuevamente regresamos a esta segunda parte de su programa Palabra de Vida, Sembrando la Buena Semilla, llevando este mensaje hasta cada uno de ustedes. Saludamos a nuestro hermano Ciro Álvarez, a su familia, saludamos a nuestro pastor Giomar allí en Ospina Pérez, a nuestro pastor Carlos Zapata allí en Camilo Daza, a todos los pastores de la zona 70 que han estado apoyando este trabajo, que el Señor les bendiga grandemente, a cada uno de los hermanos de las diferentes iglesias de esta zona, a los hermanos de la zona 6, algunos de ellos que también se han conectado con este programa Palabra de Vida, que el Señor les bendiga grandemente. Y es una bendición poder llevar este mensaje a cada uno de ustedes para que vayan aprendiendo un poco más de la palabra del Señor. Vamos a continuar con este precioso tema de la ira y sus consecuencias que pueden estar generando en cada persona por no saberse controlar y por no saberle darle manejo a la ira. Queremos que vayamos a la palabra del Señor en el libro de Proverbios, capítulo 29, versículo 22, donde dice: el hombre iracundo levanta contiendas, el furioso muchas veces peca. Aquí vemos la consecuencia de la ira, trae contiendas. Por eso muchas veces en los hogares hay contienda entre los esposos, hay contienda entre los hijos,
en el trabajo, en muchos lugares, porque una persona que se deja impulsar por la ira, que lo lleva a un ataque de ira, dice que levanta contiendas. La ira trae contiendas, trae problemas, dificultades en el hogar, en la familia. La ira trae desunión, por eso es una consecuencia que aquí dice la palabra, trae problemas y por eso debemos controlarla para que no hayan esos problemas. Muchos hogares se han destruido por las contiendas, alguien impulsado por la ira. Muchas veces los padres hay contiendas, pleitos, ¿por qué? Por la ira, porque levanta contiendas y es una consecuencia que trae cuando una persona es iracundo, se deja llevar por un ataque de ira, cuando no se controla, cuando no deja realmente dominar su vida, no domina su vida totalmente. Un problema que tiene la ira y que uno puede notar es que hay veces que hay palabras que no son fuertes, pero por la ira y por ese enojo se dicen con un tono bastante elevado y que pueden generar por eso las contiendas, porque hay veces por la ira no es necesario usted decir una palabra fuerte o una palabra con un significado que genere agresión, sino con palabras sencillas, pero por el tono que se hace, al que lleva la ira y la fuerza con la que se dice y con ese enojo, pueden generar esas contiendas con otras personas, malinterpretar lo que usted está diciendo, porque la ira no permite que se razone con prudencia, que usted pueda darle manejo a las circunstancias. Si hay una situación difícil y una persona tiene esa facilidad para darle manejo a su forma de pensar, actuar, pues va a decir y hablar de acuerdo a las circunstancias, y como dice el proverbista, que las palabras suaves apagan el fuego y las palabras fuertes son las que generan pues una mayor contienda y un mayor problema si se está intentando solucionar algo. Así es, hermano Ángelo. Pues el versículo dice el hombre iracundo, y el hombre iracundo es la persona que constantemente está siendo dominado por la ira, porque iracundo no es aquel que por alguna situación se enojó, se airó, sino el iracundo es el que permanentemente mantiene esa tensión, mantiene esa rabia, ese enojo en su ser, en su carácter, como decía nuestro hermano, en su forma de hablar, que le están hablando a uno y uno piensa que lo están regañando y dice no, yo no, pero es su carácter mismo, su ira que permanentemente mantiene. Entonces le están hablando a uno y, como decía el hermano, cualquier palabra sencilla, pero uno piensa que lo están regañando, que le están gritando por el tono como lo dice. Entonces, por eso la palabra dice que el hombre iracundo levanta contienda. Y es verdad, donde él se mete y donde él habla, va generando contienda, porque no va a decir las cosas con esa prudencia, con amabilidad, con humildad, sino siempre está generando esa tensión. Aún la persona que es iracunda llega a un lugar, el lugar puede estar muy ameno, muy bonito, muy alegre, pero cuando llega ese rabioso, ese iracundo, inmediatamente el ambiente cambia, se pone tenso, y es donde muchas veces decimos, ay, echó a perder la reunión, echó a perder este momento de gozo, de alegría, porque el iracundo llega y con esa tensión, con ese estrés, con ese carácter, inmediatamente todos entran en un silencio y él se forma el centro de atención, porque todo le disgusta, todo lo molesta. Entonces, por eso la palabra dice que el hombre iracundo levanta contienda. Que Dios nos ayude y no ser personas así. Que alguien una vez me decía a mí, pero ¿por qué será que dicen que yo soy un problema para todo el mundo? Y yo no le respondí en el momento, pero dije, pero ¿cómo no va a ser un problema si aún para echar un chiste, la forma como lo dice, uno piensa que lo están regañando, lo están insultando, y uno no le provoca reírse, porque uno dice, si me río de pronto se siente mal y me regaña. O sea, una persona iracunda se puede formar ya una persona que es un problema para el lugar donde llega, para su familia.
aún cuando llega a la casa, el ambiente cambia. La mujer ya se pone tensa, los niños ya les provoca mejor irse a dormir. ¿Por qué? Porque esa persona mantiene esa ira, esa rabia constante, y muchos prefieren que llegue tarde al trabajo para poder disfrutar un tiempo más ameno por la misma rabia que permanece. Nuestro hermano sigue con el versículo. Sí, y dice también, dice, y el furioso muchas veces peca. La ira no controlada lo puede llevar a uno a pecar contra Dios. La ira que no se controla muchas veces enceguece a la persona. Por eso, como decíamos, enceguece a la persona y también endurece el corazón. Es la ira no controlada, lo enceguece, endurece el corazón. No importa si ofende, no importa si dice, no le interesa. ¿Por qué? Porque en su corazón ya ha pasado una persona iracunda, que siempre cree tener la razón, que siempre piensa que tiene la razón y que no le interesa ofender con palabras. Entonces aquí dice, el furioso muchas veces peca. Ese que siempre está furioso, que nunca hay una sonrisa, que siempre está furioso, le dicen algo y siempre le disgusta todo. Que lo bromearon y piensan que es una ofensa. Si es una ofensa, nunca lo vemos sonreír, siempre anda diciendo, siempre la echan, furioso, siempre toma las cosas mal. Entonces eso lo lleva a pecar. Hermano Ángelo. Sí, este tipo de personas, usted por ejemplo, como decía el hermano, lo puede bromear, y en ese caso también he tenido la oportunidad y me ha pasado con algunas personas que de pronto uno les dice algo y en el momento pues no pasó nada, pero cuando hay un momento de tensión, entonces, se acuerda que es que usted me mantiene a mí diciendo aquello, y uno dice, pero ese momento fue un momento en el que estábamos en un momento de broma, usted me dijo algo y yo luego le dije otra cosa, pero en ningún momento yo estaba pretendiendo ofenderlo, era un momento en el que estábamos en un momento ameno de bromeando, y ese tipo de personas suele guardar cosas para después decírselas a uno de una manera pues complicada, y son también personas difíciles de tratar. Uno no sabe si sonreírles, no sabe si hablarles fuerte, hablarles pasito. Si uno le habla pasito, entonces hábleme fuerte, y si le habla fuerte no me grite. Entonces uno dice, bueno, entonces ¿cómo le hablamos? Por eso es que son un problema. Ese tipo de personas que se airan, por eso es que son un problema, porque uno no sabe la manera de tratarlos. Uno una vez los trata de alguna manera y uno dice, uy, ya más o menos tenemos idea cómo es que lo puede tratar uno, y otro día lo va a tratar igual y no, ya no le gustó. Entonces ya uno no sabe si de aquí o allá. Este tipo de personas se incomodan en las reuniones. Por eso es que nosotros como cristianos pues no debemos dejarnos llevar por la ira, porque pues tenemos a nuestro Señor Jesucristo, que es el que nos ayuda, y la persona y aquel amigo que está pasando por estas circunstancias, que sabe que donde llega está siendo un problema, pues la solución es buscar a nuestro Señor Jesucristo. Sí es, hermano, le estamos extendiendo la invitación a todo el pueblo del Señor, porque esto se vive en el pueblo del Señor, como también afuera, donde las personas no conocen al Señor. Pero nosotros, los que conocemos al Señor Jesucristo, tenemos la ayuda del Señor, y Dios podrá ayudarnos en esa área, en esa debilidad. Pero invitamos al amigo, a usted, amigo, que quizás está en esta situación, su carácter es así, usted mantiene esa tensión, esa rabia, esa ira. Lo estamos invitando para que acepte al Señor Jesucristo en su corazón, y realmente Dios es el único que nos puede cambiar esa manera de actuar, nos puede quitar ese enojo y llenarnos de gozo, de paz. En una ocasión, mire que lo que estamos mirando, que el versículo 22 que dice, el furioso muchas veces peca, y en una ocasión estaba yo, como decimos, trasteando un objeto muy pesado, y era un hermano para mí de mucha estima y de mucha experiencia, mucho respeto, 20 años en el Evangelio, y yo solamente tenía como 2 años de ser cristiano. Estaba al lado de él, pero da la casualidad que como era algo muy pesado, muy grande, se movió el objeto y le machucó un dedo. A lo que le machucó el dedo se llenó de rabia y comenzó, y se le salió una mala palabra. Él se sintió avergonzado delante de mí y me dijo, lo único que dijo, hermano Yair, ore por mí. Pues yo también no sabía ni qué hacer, si oro y cómo voy a orar. ¿Qué tal que yo ore y no le gusta este señor?
Entonces, eso es un problema. Estar uno bajo el efecto de la ira o ser uno iracundo con mucha facilidad uno va a cometer errores porque le quita la opción de pensar, de razonar, de utilizar el conocimiento, de utilizar la prudencia. Entonces, siempre va a utilizar la violencia, la agresividad. Entonces, eso es lo que hay que evitar. Sí, que no nos vayamos a enceguecer por la ira, que realmente nos sepamos controlar, que eso es lo que quiere nuestro Dios, que realmente no pequemos en medio de esa ira. Y por eso muchas veces vemos resultados de mismos creyentes en la iglesia, pero todavía realmente no han dominado eso, les cuesta. Entonces uno ve las actitudes y ve quizás la forma de expresarse y el momento que de pronto tuvo un disgusto, su expresión, su manera de hablar, sus intenciones, porque la ira es una pasión que realmente lo incita a hacer algo violentamente. La ira es algo que puede incitar a una persona y como creyentes debemos doblegarla, debemos someterla y no dejar que la ira se enseñoree sobre nosotros. Amén. Nos envían un mensaje por WhatsApp, nuestro pastor Josué, se me ha pasado, invitar a los amigos que en cada uno de los diferentes programas nos pueden escribir vía WhatsApp al 312-509-6191. En este caso nuestro pastor dice: Dios les bendiga a todos, los saludo desde el barrio Cundinamarca y estamos en sintonía con mi esposa. También nos saluda el pastor Marvin, nos dice: Dios les bendiga a todos los pastores de la zona 70 y a la juventud, al grupo GPG, que significa Generación Portadora de su Gloria, de parte del pastor Marvin y de aquellos hermanos también de allá de la iglesia donde está pastoreando nuestro hermano Marvin allí en el Talento. Dios les bendiga a todos ustedes y el tiempo se nos ha ido rápidamente, por eso quiero invitar a los pastores que demos una pequeña conclusión de cómo las personas pueden solucionar este problema que tienen, si algún televidente es iracundo o quisiera saber cómo controlar esta circunstancia, ¿qué consejo le dan los pastores a aquel amigo que está pasando por esta circunstancia y aprovecha para de una vez invitarlos a los lugares donde el Señor le está permitiendo realizar esa labor de llevar el Evangelio a toda criatura como el Señor nos lo ha encomendado? Pues primero al amigo yo le diría que viniera a Cristo Jesús. La palabra dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Realmente tiene que tener un encuentro con Dios para poder ser libre y dejar que el Señor domine su vida totalmente. A los hermanos que todavía luchan con eso y quizás han querido dejar, han querido cambiar, yo digo y les invitamos, el consejo es dejar que el Espíritu Santo realmente tome el control de su vida, dejar que el Espíritu Santo gobierne su mente, su corazón y rendirle ese momento, esa parte que quizá le cuesta al creyente, al Espíritu Santo, que es el que nos puede ayudar, que es el que nos puede ayudar a controlarnos y a vencer ese momento de ira para someterla al Señor. Así es, entonces el consejo que damos nosotros, concluyendo ya este tema, primero, el que no menciona el pastor, ser llenos del Espíritu Santo. Y como segundo y último, en Proverbios 12:16 dice la palabra: el necio al punto da a conocer su ira. Lo dice también la palabra: mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Entonces, la segunda invitación que hacer para poder nosotros controlar esa ira, no hacer caso de la provocación. Si hay algo que le está provocando a irarse, contrólese, no haga caso, evite usted pensar en lo que le han dicho, en la injuria, en la ofensa, páselo por alto, haga caso omiso y podrá usted evitar esa ira. Son dos cosas importantes: recibir al Señor Jesucristo, ser llenos del Espíritu Santo y no hacer caso de aquellas cosas que nos hacen enojar. Así que ha sido una grande bendición poder compartir este tema. Esperamos que todos sean edificados y los invito a nuestra iglesia, a todas las personas que estén cercanas, al barrio Belisario, en la calle 13, 1147, ahí estamos ubicados. Que el Señor les bendiga. Bueno, también agradecemos al Señor por esta oportunidad, nuestro hermano Ángelo, pastor Yair, los televidentes, y damos gracias por haber estado en este lugar, compartiendo la dirección donde estamos trabajando,
lote 81, barrio Diego Jaramillo. Ahí estamos martes, jueves y sábado 7 de la noche, y el domingo 8 de la mañana y 5 de la tarde nuestros cultos. Que el Señor les bendiga y tengan un buen día. Invitamos entonces a todos los televidentes, a todos los amigos que estén cerca del barrio Diego Jaramillo o del barrio Belisario para que asistan a la iglesia del Movimiento Misionero Mundial en aquellos lugares, y en cualquier lugar de esta ciudad de Cúcuta podrán encontrar también un lugar, un local, un templo de la iglesia del Movimiento Misionero Mundial donde usted pueda asistir e ir aprendiendo un poco más de la palabra del Señor. Por el día de hoy es el mensaje que el Señor nos ha dejado a ustedes y a nosotros para que aprendamos a controlar esa ira poniéndonos en las manos del Señor y de su Santo Espíritu. Les invito a ustedes, amigos, como siempre, a que lean la Biblia, que saquen un espacio para orar, para que vayan dándole lugar al Señor para que Él haga una labor en su vida y puedan ustedes ser libres, como les dice la palabra, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y la verdad es nuestro Señor Jesucristo, y si usted lo recibe, recibirá también la libertad. La palabra dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Usted tiene ese problema con la ira, con el Señor tendrá la solución a ese problema y a todos los problemas que puedan estar agobiando su vida. Les deseamos un buen día, que sigan conectados con la programación de Cúcuta TV, la televisión que quieres ver, y que Dios les bendiga grandemente a todos ustedes y a toda su familia. Dios me los bendiga. Me salvaste, me diste vida. Mi tristeza en ti